Y ahora para mí creo que es uno de los platos fuertes de la jornada, tener a este señor, que yo lo considero una leyenda para todo aquel que está en la información oculta, prohibida o suprimida. Pues es una de las personas que llevan más tiempo hablando de estas cosas que hoy son de dominio, bueno, que por lo menos se puede hacer un congreso, pero el tema es que este hombre estaba pues ya desde hace muchos años hablando de estas cosas, sacando informes, decodificando seguramente la información con la revista que ha dejado ahí, de la cual pues es el editor, coordinador de la Asociación de Medicinas Complementarias. Y bueno, creo que hoy de todas las cosas que puedo hablar, que son muchas, me parece que vas a hablar del SIDA, de la farsa del SIDA, pero es posible que si le picáis pues también habla de otras muchas cosas, porque aparte de todo, Alfredo, yo en lo que vengo conociéndolo es una persona sabia. Y seguramente por eso es capaz de decodificar la industria farmacéutica y este tipo de cosas, porque para sacar las vergüenzas del sistema hace falta entenderlo, ¿no? Hay que llegar a una profundidad muy grande a todos los niveles como él ha llegado. Entonces, bueno, pues tu turno, Alfredo, te dejo aquí el micro. Gracias. Gracias por venir. Las revistas de las que él hablaba son esas que están encima de la mesa de los organizadores, son un regalo cogerlas. Hay 2 números diferentes, espero que den para todos. Bien. Como él decía, como Rafa decía, en principio esto es el SIDA. Vamos a hablar del SIDA, pero vamos a aprovechar. ¿Lo veis? ¿Sí? Vamos a aprovechar para hablar de otras cosas. He hecho un paralelismo entre las 2 teorías conspiratorias máximas, que son que el SIDA no es causado por un virus y que el 11 de septiembre no fue hecho por Al-Qaeda. Antes de empezar, íbamos a ir viendo los paralelismos entre esas dos teorías. Ese es el viaje al que os invito esta tarde. Pero antes de empezar, me gustaría hacer una pequeña encuesta y repetirla al final. Por favor, levantar la mano los que penséis que el SIDA es causado por el virus del SIDA. A ver. 1, 2, 3, 4. Venga, ser valientes. 4. 4. Levantad las manos los que penséis que las Torres Gemelas y el Pentágono fueron atacados por Al-Qaeda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, muchas gracias. Hay muchas dudas sobre eso. Recientes encuestas, por ejemplo, en Sudáfrica, a pesar de que Sudáfrica es un sitio que ha sido machacado por la teoría oficial, ya veremos luego por qué, el 42% de las personas encuestadas de alto riesgo, además de SIDA, creen que los medicamentos para el SIDA perjudican en vez de curar. Y si creéis que esto solamente sucede en África, pues os equivocáis. Un estudio en Estados Unidos sobre la población que vive con VIH, es decir, diagnosticados de VIH, o con SIDA, muestra que el 28% piensan que no hay pruebas de que el VIH cause el SIDA. Y el 36% dicen que hay un debate entre los científicos. Lo reconocen. Como veis en las transparencias, bueno, esto yo lo he puesto a disposición naturalmente de los organizadores y os invito, está a disposición de pública. Si queréis mirarlo con calma, pues no tenéis más que pedírselo. De todas formas, en nuestra página web la semana que viene lo pondremos. Fijaros siempre... ¡Ay, no! He hecho algo mal. ¿Me lo colocas? ¿Tiene un puntero? Ah, perfecto.
que siempre abajo, o casi siempre, está la referencia de dónde están sacadas las cosas. A mí eso me parece algo muy importante, lo hablábamos en la comida, sobre todo cuando decimos cosas que van en contra de la opinión de todo el mundo. Hay que documentarlas. Y hay que poner esa documentación y esos enlaces a disposición de todo el público. Eso me parece algo vital. Bien. Esto ya lo habíamos visto. Aquí también, bueno, esas son las referencias. En muchos casos, incluso con el enlace pincháis y vais a la página original. Sobre el 11 de septiembre, una encuesta internacional hecha por Press Television sobre por qué se produjo el ataque el 11 de septiembre, hecha ahora mismo, yo la consulté la página justamente el 7 de este mes, y los resultados eran: fue una oportunidad para los Estados Unidos para librar guerras en Irak y Afganistán, 69%. Una excusa para dañar la imagen del Islam y de la comunidad musulmana, 26%. Una estrategia eficaz para combatir el terrorismo, 5%. Naturalmente, si conocéis la fuente, Press Television es la televisión iraní. Y podéis pensar que, bueno, esto está sesgado. Vamos a Estados Unidos. A ver, ¿qué dicen? Los propios estadounidenses. El 58% de los... No, perdón, antes vamos a pasar por Francia, que nos queda más cerca. El 58% de los franceses dudan de que la versión oficial sea la correcta. Eso es la mitad. Bueno, podéis ver el detalle de la encuesta, vamos a pasar y rápido. En Estados Unidos y Gran Bretaña, 1 de cada 4 jóvenes y 1 de cada 7 ciudadanos creen que el gobierno de Estados Unidos estaba detrás de los ataques. Eso os aseguro que hace 10 años no era así, ¿eh? Nos lo habíamos creído casi todos, casi. Pero la cosa está cambiando. Y aquí tenéis en una manifestación del 2005 concretamente, el 9 de septiembre fue un trabajo interno en la calle, la gente diciéndolo claramente. Las dudas se extienden y se pide, claro que no solamente se trata de dudar, se trata de actuar, se pide una reevaluación. En una encuesta hecha en mayo de este año, el 48% de los habitantes de Nueva York estarían a favor de abrir una nueva investigación sobre el derrumbe de los 3 edificios. 3 edificios. Hay mucha gente que piensa que solamente fueron 2. Y hubo un tercero. Este año, de hecho, la campaña que se hace todos los años para conmemorar el 11 de septiembre se ha centrado en el derrumbe de ese edificio. Ese edificio es concretamente este, el edificio 7. Incluso los disidentes, por llamarlos de alguna forma, han pagado de su dinero un anuncio en la televisión. Tenéis el enlace con el anuncio. Bien, ese es el derrumbe del edificio 7 y aquí, desgraciadamente por la luz no lo veis, pero hay unos pequeños fuegos como si la señora Rodríguez se hubiera dejado el horno encendido, o sea, algo ridículo que no justifica en absoluto esto. Esto es un punto débil de la teoría oficial, porque este edificio no le impactó ningún avión. Por lo tanto, en los dos casos, la opinión pública mundial está cambiando. Otra característica común es que, y es una estrategia típica, se demoniza a unas personas. Y se intenta decir que son esas personas, simplemente, ocultando que detrás hay miles. En este caso, en el caso del SIDA, el doctor Peter Dursberg, en el caso de el 11 de septiembre, Thierry Meysant.
se oculta que hay miles de disidentes, y entre los disidentes tenemos, en el caso del SIDA, virólogos, epidemiólogos, inmunólogos, anatomopatólogos, médicos, microbiólogos, biólogos moleculares, especialistas en salud pública, el expresidente de Sudáfrica y 4 premios Nobel. En el caso de la hipótesis del 11 de septiembre, arquitectos, académicos, militares, miembros de los servicios de inteligencia, físicos, químicos, pilotos, bomberos y los presidentes de Irán, Siria, Cuba y Venezuela, y exmiembros del gobierno de Estados Unidos y de varios países. Así que no son solo 2 personas. Bien, empecemos por el SIDA, por ver quiénes son estas personas. Se han vuelto locos, son unos conspiranoicos dignos de ingresar en uno de nuestros maravillosos hospitales psiquiátricos y de recibir las drogas psiquiátricas tan buenas de las que hablabais esta mañana, ¿o no? Vamos a ver, vamos a darles un repaso. En 1992, que fue cuando yo también me enteré de esto, hasta ahí me lo creía, igual que ustedes los que han levantado la mano. Un grupo de científicos escribieron una carta a todas las revistas científicas, aquí está un fragmento de la carta, donde pedían una reevaluación. Decían que había dudas sobre la teoría oficial y pedían una reevaluación, sencillamente, científica. Ninguna revista la publicó. Paso Braham. En 1993, al año siguiente, yo organicé, o nuestra asociación organizó un congreso en Barcelona, precisamente en el Centro Borja, donde invitamos a algunos de los más destacados, por ejemplo, el doctor Peter Durber, estas son fotos de esa conferencia, el doctor Alfred Hassin, el doctor Harvey Bialy y otros. Informamos, os aseguro, a todos los medios de comunicación, hasta el último periódico de provincias se enteró. Vinieron 2 televisiones, nadie publicó nada. San Cugat del Vallès. Ahí estuvimos. El ayuntamiento incluso nos cedió un local estupendo para hacer la jornada del SIDA, sin imaginarse lo que iba a pasar ahí. Bueno, si tenemos tiempo luego os cuento anécdotas. En el 2002 España tuvo el honor de ser sede de la feria, de una feria que se hace, que la industria del SIDA hace periódicamente en un país. Los países van girando y probablemente no nos toquen nunca más. Así que yo decidí poner toda la carne al asador y el dinero y organizamos, bueno, las manifestaciones delante, como veis aquí, de la conferencia. Publicamos un número antes de la conferencia, que es el que os regalo, y organizamos una contraconferencia. En esa contraconferencia, que fue también en Barcelona, en la farinera del Clot, un local estupendo que tenéis aquí, trajimos algunos especialistas. Bueno, este es de la conferencia oficial, es el presidente Clinton, cuya familia tiene una historia en esto del SIDA importante. Este es el doctor Roberto Giraldo, está el John Shenton, aquí está Etienne de Harvard, profesor emérito de microscopía electrónica, en una mesa redonda. De nuevo sucedió lo mismo. Bueno, yo ya ahí no me molesté en mandarlo al último periódico de provincias, sino solo a los más importantes, pero nadie publicó nada, como era de esperar. Veamos los premios Nobel. Kary Mullis, bioquímico, inventor de la PCR, la reacción en cadena polimerasa, con la cual se hacen los test de carga viral desde mediados de los 90. Kary Mullis desde siempre dijo que su técnica no servía para contar virus, que es para lo que se utiliza. Tenéis 2 opciones. ¿A quién creéis? ¿A los que viven del negocio de los test o al que lo inventó, que es premio Nobel y que... Yo, desde luego, mi elección está clara. Este hombre no ha hecho más que llevarse porrazos por haber dicho eso. Y los otros son millonarios. Que es algo que siempre hay que plantearse, que ganan unos y que ganan otros. En esto y en cualquier cuestión. Kary Mullis, en el prefacio a un libro de Peter Duesberg, cuenta cómo se dio cuenta. Porque como
Igual que los que habéis levantado la mano, igual que yo antes del 92, él creía que el virus del SIDA causaba el SIDA. Pero le encargaron un trabajo. Le encargaron un trabajo y él empezó a buscar dónde están los documentos originales, y esos documentos originales que probaban que el SIDA era causado por un virus no existían. Hablando incluso como premio Nobel cara a cara con el señor Montagnier, con Gallo, con las máximas autoridades. Concluye: no hemos podido encontrar ninguna buena razón por la cual la mayoría de la gente sobre la Tierra cree que el SIDA es una enfermedad causada por un virus llamado VIH. Simplemente no hay evidencia científica alguna que demuestre que esto es cierto. Sabemos que errar es humano, pero la hipótesis VIH-SIDA es un error diabólico. Esas son sus últimas palabras de prefacio a este libro del doctor Peter Duesberg. Otra mujer que ya ha muerto, otro premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1993. Vamos a pasar rápido. Walter Gilbert, premio Nobel de Química en 1980. Duesberg está absolutamente en lo cierto al decir que el SIDA no está provocado por el virus del SIDA. Esta es más difícil de pronunciar. Muta Mathai, de Nigeria, premio Nobel de la Paz. Lo mismo. Añadiendo además que es un instrumento de control de los negros. Duesberg, que tuve el honor de invitar en esa conferencia, catedrático de Biología Molecular y Celular de la Universidad de Berkeley, California, aisló el primer gen del cáncer en 1970, fue el primero. Hizo el mapa genético de la estructura genética de un retrovirus, fue el primero. Y era miembro, le hicieron miembro de la Academia de Ciencias Americana. Gallo, el supuesto descubridor del virus, lo consideraba el mejor especialista en retrovirus de su generación. Cuando estuvo en Barcelona, comentábamos en la comida, Duesberg me contaba cómo se había enterado de que el virus del SIDA causaba el SIDA. ¿Sabéis cómo se había enterado? Por la televisión. La máxima autoridad mundial en retrovirus se entera por la televisión que un retrovirus causa el SIDA. ¿Qué os parece? ¿Os parece lógico? Bien, otro de los que vino, el doctor Ralph Hassing, desgraciadamente ya muerto. Ay, y aquí falta una cosa. Anatomopatólogo, microbiólogo, profesor emérito de inmunología. Creo que me he equivocado y esta es una versión antigua de la presentación. Bueno, en nuestra página web tendréis una mejor que esta. Lo siento, pero al copiarlo ha habido algún error. Solo había una, ¿verdad? Bien, Roberto Giraldo, catedrático de Colombia, especialista en medicina interna, vino a las jornadas del 2000 y especialista en ciencias de enfermedades infecciosas y tropicales por la Universidad de Londres. Aquí estamos en las jornadas del 2002, que titulamos Contra la censura en la ciencia. Porque es evidente que toda esta gente son científicos y de alto nivel, igual que la mayor parte de los disidentes. Aquí tenemos, por ejemplo, a Gordon Stewart, que es un ancianito, profesor emérito de salud pública de la Universidad de Glasgow, con un currículo de catedrático de epidemiología, colaborador de la Organización Mundial de la Salud, etc. Un currículum impresionante. Aquí tenemos a Harvey Bialy, que vino a las primeras jornadas donde nuestro amigo aquí en primera fila estuvo, te acordarás de él, Bialy. Y que tiene experiencia, bueno, en aquella época era el editor científico de Biotechnology, que es una de las revistas de biotecnología profesional más importantes del mundo. Luego le echaron, pero en aquella época lo era. Y con años de experiencia en trabajo en África. Harry Rubin, virólogo, profesor de muchos de los actuales virólogos y miembro de la Academia de Ciencias de la Universidad de Berkeley.
La doctora Eleni Eleopoulos, biofísica y bioquímica del Royal Perth Hospital, que formó con otros científicos de ese hospital el grupo PERLT. Ha cuestionado especialmente el aislamiento del virus y los test de seropositividad. No solo hay médicos, igual que en el tema del 11 de septiembre, por ejemplo, hay muchos profesores de Derecho, de leyes internacionales, como Philip Johnson, de la Universidad de Berkeley. David Rasnick, biólogo molecular, fue uno de los diseñadores de los medicamentos que se llaman inhibidores de la proteasa, que ahora se usan para el SIDA. Es un hombre que tiene una tradición dentro de la industria farmacéutica. Y es un profesor del Departamento de Biología Molecular de la Universidad de California. Etienne de Harven, un ancianito, jubilado hace tiempo, profesor emérito de microscopía electrónica y de biología celular del Sloan Kettering Institute de Nueva York, y se ha pasado toda su vida detrás de un microscopio electrónico estudiando virus. De hecho, en su última época en Canadá, en Toronto. David Crone es el actual presidente de este grupo de científicos que se llama Rethinking AIDS. Tiene un doctorado en biología y en matemáticas. Médico alemán, especialista en el departamento de oncología de la Universidad de Kiel. Bauer, profesor emérito de química y estudios científicos y decano emérito de las artes y ciencias del Instituto Politécnico de Virginia. Y antes había trabajado en otras universidades. Marco Ruggiero, médico radiólogo y clínico, doctorado en biología molecular. Cristian Fiala, con el que coincidí en una conferencia en Bélgica, médico ginecólogo, con una amplia experiencia en el tercer mundo, en Tailandia y África. Charles Thomas fue el coordinador inicial del grupo, es un antiguo profesor de biología de la Universidad de Harvard. La doctora Ellen Lauer es doctorada de la Universidad de Nueva York y profesora asociada y directora del Departamento de Filosofía de la Universidad de Ghana, profesora de ética, lógica, filosofía y pensamiento crítico. Charles Grecher, profesor de Historia de África en la Universidad de California. Y el profesor Stroman, biólogo molecular, ya retirado de la Universidad de Berkeley, California. Me detengo un momento. Al jubilarse dijo, Duesberg, porque resume qué es lo que ha pasado. Duesberg y todos los que cuestionan el modelo de que el virus del SIDA causa el SIDA tienen razón. Muchos científicos cuestionan la hipótesis ortodoxa de que el VIH causa el SIDA, pero no se atreverán a decirlo antes de que se jubilen. Está claro, ¿no? En realidad son unos cuantos. En el último boletín que hemos hecho, si luego me dais un papel con vuestros correos, os pondré en la lista y recibiréis los boletines gratuitamente en vuestra casa. Y esta presentación, que por cierto no es la buena. Vuelvo a excusarme. Está la lista entera de los 2.800 personas profesionales que han firmado con sus nombres diciendo esto. Bueno, esto ha sido un poco aburrido, disculparme, pero bueno, siempre me parece importante saber quién es esta gente. No son unos conspiranoicos. En el caso del 11 de septiembre, pues sucede lo mismo. Esta va a ser más divertida porque como es algo más en el virus, en lo del SIDA no se ve nada realmente, pero aquí sí se ve, sí se pueden ver. 220 exmilitares, miembros del servicio de inteligencia, policía y funcionarios del gobierno piden una revaluación. 1.500 ingenieros y arquitectos
la mayor parte estadounidenses, 250 pilotos y profesionales de la aviación, 400 académicos universitarios, 300 supervivientes y familiares, 200 artistas y profesionales. No son 4. Los que firman en un documento, en una página web, podéis ir a ella, está ahí. En la mayor parte de los casos con comentarios, con el porqué y sus fotos. Uno de ellos, Richard Falk. Richard Falk me detengo en Falk porque este año ha habido un gran escándalo con él. Luego os explicaré. Es profesor emérito de Derecho Internacional de la Universidad de Princeton, profesor distinguido de la Universidad de California, autor de cerca de 3 docenas de libros académicos durante los últimos 50 años. Desde el 2005 preside la junta directiva de la Nuclear Age Peace Foundation y en 2008 fue nombrado relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos, ocupados desde 1967. Y en ese cargo sigue ahora. Así que es una persona especialmente importante. Aquí están sus declaraciones cuestionando la hipótesis oficial del 11 de septiembre. Dice: cualquier persona que estudia de cerca el 11 de septiembre es consciente de las muchas y muy serias discrepancias entre la versión oficial y los verdaderos acontecimientos que sucedieron. Hay enormes motivos para la sospecha y debería haber una investigación oficial nueva que aborde todo lo que la anterior excluía. No hacerlo es sencillamente engañar al pueblo estadounidense y, en cierto sentido, a la gente del mundo entero. Está claro. Es moderado. Dentro de este sector, igual que en el del SIDA, hay gente más moderada y menos. Falk es de los moderados. Al mismo tiempo he ido colocando, para darle un poco más de agilidad, algunas imágenes. Por ejemplo, aquí tenéis una mujer asomada al agujero de la entrada del primer avión. Recordar que según la versión oficial allí se montó un infierno de altísimas temperaturas, pero parece que esta señorita no le afectó mucho. Bien, David Ray Griffin, profesor emérito de Filosofía de las Religiones y Teología, y con un currículum también impresionante y 34 libros publicados. Peter Dale Scott, antiguo diplomático norteamericano, profesor de la universidad y autor de numerosos libros. Morgan Reynolds, antiguo director del Centro de Justicia Criminal en el Centro Nacional de Análisis Políticos y el ex jefe de economistas del Departamento de Trabajo. La versión oficial es falsa. Y lo más probable es que la caída del World Trade Center fuera provocada por una demolición controlada. Esta imagen es cómo se hacen las demoliciones controladas. Se colocan los explosivos en las vigas así. Hay muchísimos argumentos, no pretendo en esta hora repasar todos, pero me voy a centrar en el tema de la demolición. Victor Gold, consejero personal de la familia Bush, redactor de los discursos de los presidentes Gerald Ford y George Bush. Evidencia de explosiones laterales que aparecen en muchas fotos. Catherine Austin Fitts, antigua viceministra de la Vivienda. Evidencias de acero fundido antes de que se caigan los edificios, cayendo por los laterales. Acero fundido en los cimientos y acero fundido en los bordes de las vigas. Exmiembro del gobierno USA, Mark Urasnik, cofundador del Instituto de Estudios Políticos. Acero fundido en el fondo de los cimientos. Y acero fundido más de un mes después, aún caliente, en el fondo de los cimientos. Paul Craig Roberts, antiguo secretario adjunto del Tesoro, pieza de acero fundido solidificada.
¿Por qué insisto en las temperaturas? Pues porque el punto de fusión del acero se conoce. Como comprenderéis, los arquitectos de rascacielos saben con qué trabajan. Y el punto de fusión del acero es 1538 grados. El punto de evaporación es 2700. Y la temperatura máxima de combustión del queroseno, el combustible de los aviones, también se conoce. Es de 800 grados. Y eso en las mejores condiciones. No en dos fuegos apagados con humo negro, que es característico de los fuegos apagados, que es lo que veis en las fotos antes de que se derrumben los edificios. Así que hay una diferencia de casi el doble. Y eso lo sabíamos desde el principio. Lo que no sabíamos, hasta hace un par de años, era esto que vais a ver ahora. El físico Stephen Jones y el químico Niels Harrit encuentran nanotermita, que es un explosivo de uso militar, en el polvo de los edificios. Su investigación es publicada en varias revistas científicas. Aquí tenéis las referencias. Esto es reciente. Aquí tenéis un resumen de sus investigaciones que demuestran que había explosivos de uso militar, que cortan el acero y lo funden. Porque si no, no se explica. Es imposible. 1500 arquitectos piden una revaluación. Este es Richard Gage, que estuvo en Madrid hace 3 años, me parece. Dio una excelente conferencia, podéis verlas, están en las páginas web de la asociación. Y estos son algunos de los argumentos que ellos dan. Me he centrado en uno, el de las temperaturas, nada más, pero hay muchos más. En enero del 2006, la Asociación de Académicos por la Verdad del 11S llamó a una investigación internacional. Dijeron lo siguiente: creemos que los más altos funcionarios del gobierno han encubierto hechos cruciales sobre lo que realmente sucedió. Creemos que estos acontecimientos pudieran haberse orquestado por la administración para manipular a los ciudadanos estadounidenses para obtener apoyo a sus políticas en el país y en el extranjero. Hay otras asociaciones, entre ellas Patriot Questions, donde hay muchos militares y pilotos, que naturalmente, igual que los arquitectos, se han sentido concernidos porque llevan décadas construyendo edificios para que no se caigan, y ningún rascacielos se ha caído, y tenemos en Madrid un buen ejemplo hace unos años con la Torre Windsor, que se quedó en el esqueleto, pero no se cayó. Nunca se ha caído ninguno. Los militares se han visto evidentemente implicados, entre otras cosas, porque se atacó el Pentágono. Bien, aquí ustedes ven el Pentágono, ¿no? Esto es el Pentágono, la primera foto. ¿Ven ustedes el avión? Está claro, ¿no? Ven ustedes como el avión ha estropeado el césped. ¿No lo ven? Robert Bowman, coronel, doctor en aeronáutica. George Nelson, antiguo coronel experto en investigador de los accidentes de avión. Eric May, capitán exoficial de información del Ejército de Tierra. Son algunos de los que no se han tragado el cuento. Y lo dicen, y lo ponen en la página web con su foto. La mayor parte jubilados, claro, por no decir todos. Así que a medida que se vayan jubilando, la epidemia irá aumentando, como es lógico. Bien, aquí tenéis una imagen a escala. Donald Rey, coronel, subsecretario adjunto de Defensa bajo la administración Reagan. No son soldaditos rasos, precisamente. Steve Butler, teniente coronel. Russ Wittenberg, antiguo piloto de caza de Estados Unidos. En Madrid vino un piloto de caza, no me recuerdo ahora el nombre exactamente, a dar una conferencia sobre cómo esto era imposible. Aquí veis la primera foto del edificio, aún sin caer, y una reconstrucción a escala de todo lo que tendría que haberse destruido.
con un Boeing, si fuera cierto, y no se destruyó. James Fetzer, profesor emérito de la Universidad de Minnesota y exdirector del Programa de Defensa del Espacio de Estados Unidos. Estas son las fotos del edificio antes de que se derrumbara. Otras asociaciones, veteranos para la verdad del 11 de septiembre, etc. Este es el trayecto que de entrada del avión, habéis visto el orificio de entrada, y hay varios anillos, y este es el orificio de salida, que es este. Este es el orificio de entrada y este es el orificio de salida. Ex analistas de la CIA también cuestionan la verdad de este tema. Por ejemplo, Ray McGovern, que trabajó 27 años en la CIA durante la administración de 7 presidentes distintos. McGovern dice: en la actualidad hay una gran cantidad de preguntas sin respuesta. Al igual que Hitler en 1933 explotó cínicamente el incendio del Parlamento, el Reichstag, nuestro presidente ha hecho lo mismo aprovechando el 11 de septiembre. Esto es, sin lugar a dudas, un crimen. Y este es el informe oficial del 11 de septiembre que él sostiene, sonriente, lleno de agujeros. Bien, no han faltado los artistas que han recordado el paralelismo entre los dos hechos. Otro exanalista de la CIA es Bill Christensen, director de la Oficina Nacional de Inteligencia Regional y de Análisis Políticos. También hay miembros del FBI, por ejemplo, Michael Rupert, investigador de la Policía Norteamericana con 30 años de experiencia en operaciones secretas, que dice: ¿qué había hecho Bush sin Bin Laden? Creo que Bin Laden fue y sigue siendo un agente de la CIA, del gobierno de los Estados Unidos y de Wall Street. Los disidentes dan pruebas científicas. Habéis visto algunas pruebas en el caso del 11 de septiembre, derrumbes imposibles, temperaturas imposibles. Además, hay registros sismográficos que muestran un pico sismográfico de terremotos de una universidad que estaba cerca, antes de que se caigan las torres. Indicación clara de explosiones, maniobras de las aviones imposibles que resaltan los pilotos, desaparición del avión del Pentágono milagrosa y una planificación imposible por un grupo de personas como se dijo. En el caso del SIDA es lo mismo. Hay un diagnóstico fraudulento, hay test que son inespecíficos, hay una epidemiología que es imposible. Es imposible que el SIDA cause más del 90 o 95% de casos en hombres en Estados Unidos y 50% de hombres en África. Eso no puede ser, etcétera. Eso lo he tratado en muchas otras presentaciones a lo largo de estos 20 años y os doy el acceso para que entréis y lo veáis. 7 redefiniciones en 10 años. Ha sido redefinido 7 veces. Tratamientos tóxicos, prevención tóxica y dudas sobre el aislamiento. ¿Cuál ha sido la reacción de los ortodoxos ante toda esta avalancha de pruebas físicas? No teniendo argumentos, se recurre a insultos y coacciones. Karimulis, premio Nobel, cuando vino a España, a una conferencia en Toledo, la primera vez que se celebraba en España una reunión de la Sociedad de Medicina Interna. Al día siguiente, todos los periódicos lo pusieron a parir. Y nadie dijo lo que él decía, a pesar de que le dedicaron páginas enteras, insultándolo, pero sin decir lo que decía. Duisberg tenía una beca que solamente 20 y tantos científicos tenían. Perdió la beca en el 92, un año antes de venir aquí. Cuando yo lo conocí aquí, no tenía ni secretaria. Roberto Giraldo, que vino a Barcelona en el 2002, en el congreso que organizamos,
tuvo que huir de Colombia, porque había un plan para detenerlo y meterlo en un hospital psiquiátrico. Mbeki, el presidente de Sudáfrica, convocó un panel de expertos de ambas hipótesis para discutir. Tradición de los salvajes africanos muy arraigada. Discutir, poner a unos en un lado y a otros en otro y discutir. Los expertos oficiales exigieron, por cierto, que fuera a puerta cerrada. Tenéis la historia de todo esto en la revista. Bueno, numerosas caricaturas ridiculizando el panel. Manifestaciones, aquí veis ejemplos aparecidos en la prensa donde está claro que estos carteles son falsos, están hechos, contra la ministra de Sanidad, que estaba totalmente de acuerdo con el presidente, y una pancarta donde se leía: un disidente, una bala. Cuando Mbeki cuestionó no sé si conocéis eso, es interesante. Mbeki empezó a cuestionar el tema del SIDA cuando recibió la visita del vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore. Sí, el mismo que ahora va de ecologista. Bueno, pues ese. Cuando no iba de ecologista y bombardeaba Irak, Yugoslavia, en esa época visitó al presidente de Sudáfrica para venderle AZT rebajado, es decir, el medicamento tóxico que en Occidente había matado a miles y miles de personas y que pues la gente ya no quería tomarlo, claro. Entonces, bueno, como aquí ya no querían tomarlo, pues vamos a vendérselo a los negros. Lo que pasa es que los negros no son tontos. Mbeki encargó un informe y se dio cuenta de que aquello era puro veneno. Y además que toda la teoría tenía agujeros. Entonces dijo que ni hablar. Este es el origen de la historia, en resumen, ¿no? Yo la seguí muy directamente y fui reportando los diferentes pasos, pero esto acabó en lo siguiente. Esto fue a finales de 1999, cuando esta reunión famosa entre el mercachifle de las multinacionales, Al Gore, iba a vender medicamentos. Es estupendo y un ejemplo perfecto de para qué sirven los políticos, incluso los de más alto nivel, para vender los productos de las multinacionales. Tenéis ahí un ejemplo impecable de su función. En el 2000, perdón, ¿qué pasó? No, se me olvidó para adelante. En el 2000, en enero, unos meses después, reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. O sea, aquí ya no es amenazar, es una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para tratar el tema del SIDA en África. Y unos meses después, el presidente Clinton amenaza y declara que el SIDA en África es un asunto de seguridad del Estado para Estados Unidos. Cuando Estados Unidos declara que algo es una amenaza nacional, ya sabemos lo que pasa, ¿eh? Bien, en el caso del 11 de septiembre, Stephen Jones, el que descubrió la supertermita, físico, fue expulsado de la universidad. Richard Falk, del que acabo de hablar, el relator especial de la ONU, este año se ha pedido que se le expulse del cargo de la ONU. Es un hombre que tiene más de 80 años y aún tiene el valor, también hay que rendir homenaje a quien se lo merece, tiene el valor de estar ahí. Kurt Sonnenberg, amenazado y perseguido, hay un libro sobre él. Este era un cámara de la FEMA que filmó lo que pasaba debajo y encontró que en los sótanos que hay entre los edificios, las cámaras de seguridad, que son habitaciones enteras, donde se guardan documentos, dinero, etcétera, estaban vacías. Habían sido vaciadas antes. Hacían falta camiones para vaciar eso. Está exilado en Argentina. Y exilado en Argentina. Thierry Meysant, periodista, tuvo que irse de Francia. Fue el primero que advirtió sobre el tema.
No quiero decir con esto que el 11 de septiembre sea el único motivo. Meysant se mete en muchos líos, afortunadamente y valientemente. Y hace el mes pasado acaban de estar a punto de matarlo en Libia. Berg es, no hemos hablado de él antes, es ex vicefiscal general de Pensilvania y es el abogado del juicio Rico, cuyos demandantes acusan. El juicio Rico fue iniciado por familiares de algunos de los que habían muerto en los atentados, que acusan al gobierno de haber organizado el 11 de septiembre, de asesinato y de alta traición. Este es el abogado. Ha sido repetidas veces amenazado y sus oficinas robadas y saqueadas. Berg dice: una mafia ocupa la Casa Blanca. Bush debería ser encarcelado por asesinato y alta traición. Este es otro de los demandantes, es el William Rodríguez, conserje del World Trade Center, condecorado por Bush, precisamente. Fue el último que salió y estuvo ayudando hasta el último momento a la gente a salvarse. La ley patriota, después del 11 de septiembre, votada con la excusa del 11 de septiembre, supuso indudablemente una reducción de las libertades civiles. Y en enero del 2009 se introdujo una remodelación todavía peor, la legislación de emergencia nacional, que autoriza la creación de centros de internamiento, de cuarentena y otras medidas sanitarias extremas. A partir de ahí, el Departamento de Seguridad Interior, con los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta, pueden imponer una cuarentena si lo consideran, es decir, encarcelar a la gente por motivos sanitarios cualquiera, por ejemplo, una epidemia inventada, como fue la gripe del cerdo. Multas de $250.000, por ejemplo, si no te vacunas, y 1 año de prisión. Y además te pueden quitar a tus hijos. Limitación de reuniones, detención de estadounidenses con la colaboración del ejército, en fin. Y, por último, el ejército ya puede actuar dentro del territorio estadounidense porque la ley que está desde la Constitución de los Estados Unidos, la Post Comitatus Act, que impide que el ejército actúe contra la población, la han abolido. Y de hecho se han traído unidades de Irak para intervenir contra la población con la excusa del terrorismo. Existen otro punto común, tanto en el 11 de septiembre como en el caso del SIDA, es que existen antecedentes. Decir que esto es algo nuevo es ignorar la historia. Por ejemplo, en el caso del SIDA tenemos como antecedente la pelagra en 1910, que se consideró inicialmente una enfermedad infecciosa de los negros. En realidad es un déficit de vitamina B, y lo sabían. Pero como afectaba a negros y pobres, pues siguieron manteniéndolo. La gripe española en 1918, que no era española. La gripe asiática en 1957. El Esmón en 1960, una enfermedad que dejó ciegos a miles de japoneses. Dijeron que era un virus, es mentira, era un medicamento de Ciba Geigy. La gripe de Hong Kong en 1968. El síndrome tóxico, el síndrome del aceite de colza en España en 1981, que mató a unas 1000 personas y dejó inválidas a 25.000. No era el aceite, era un pesticida de Bayer. En 1984, el SIDA se atribuyó ¿a quién? A los negros, a Haití, a África. El antivirus en 1993, a los indios navajos. En el 95, el ébola, África otra vez. En el 2001, el antrax se atribuyó a Al Qaeda. Al final, la cepa de antrax provenía de los laboratorios de guerra biológica de los Estados Unidos, demostradamente. Pero eso se enteró muy poca gente. 2003, la neumonía asiática. 2003, el virus de Babilonia.
cuando se empezaron a morir los primeros soldados en Irak. No tenían ningún virus, simplemente estaban contaminados por uranio, por el uranio de su propia munición. La gripe del pollo, se llamó la gripe china en el 2005, y la gripe de México, alias gripe porcina, alias gripe A. Como veis, el mal siempre viene de fuera. Y la invención de las causas o la falsificación de las causas de las enfermedades no es algo nuevo con el SIDA. Hay una larga tradición y no pretendo ser exhaustivo. Lo mismo sucede en el caso del 11 de septiembre. Haciendo una revisión histórica, en un trabajo que tenéis aquí, y que podéis leer en detalle, es un trabajo con más de 100 notas bibliográficas, que me llevó bastante tiempo hacer, encontramos con que, por hablar solamente de Estados Unidos, tenemos la guerra de independencia, en el 1770, se inicia con un fraude. La guerra contra México, en 1846, se inicia con un fraude igual. La guerra civil americana, en 1861, se inicia con otro fraude igual. La guerra contra España, es famoso el caso del Maine, del barco que estalla en la bahía de La Habana, y se nos echa la culpa a los españoles. Pero curiosamente en ese barco no había ningún oficial. Curiosamente hay anécdotas de Hearst, el gran magnate de los medios de comunicación en aquella época, que tenía a sus periodistas allí, y los periodistas unos días antes le dicen: oiga, que aquí no pasa nada, nos volvemos a Estados Unidos. Y Hearst dice: alto ahí, vosotros quedaros ahí a hacer el reportaje, que yo os mando la guerra. Eso es historia. Tenemos luego, para entrar en la Primera Guerra Mundial, el caso del Lusitania, barco supuestamente de pasajeros, que no era. Tenemos, para entrar en la Segunda Guerra Mundial, el caso de Pearl Harbor, donde claramente el ataque se dejó que sucediera y se fomentó que sucediera. Eso está totalmente documentado. Tenemos la operación Northwood en 1961, que no se llegó a hacer, pero que consistía en derribar aviones y echarle la culpa a los cubanos para iniciar la invasión. Kennedy dijo que no, pero la operación estaba preparada. En Vietnam, el incidente del Golfo de Tonkin, donde los vietnamitas atacan a los barcos americanos, al Maddox, fue mentira. Incluso el propio presidente Johnson lo reconoció años más tarde. No había habido ningún ataque. Fue una excusa para movilizar siempre al pueblo americano, que se resiste, al parecer, a entrar en las guerras, como afortunadamente sucede con todos los pueblos. Hay que mentirnos para que entremos. El NAC, el Proyecto para un Nuevo Siglo americano, reclama un nuevo Pearl Harbor en los años 90. Y por último, en el 2001 tenemos... Por último, hasta donde he llegado, el 11 de septiembre. Después de eso tenemos montones de casos más. Pero detengámonos ahí para no... La creación del dogma. También hay puntos en común entre la creación de los dos dogmas. Por ejemplo, la falsificación de pruebas. Aquí tenéis a Gallo con la ministra de Sanidad en una conferencia de prensa, que es donde se declara que el VIH causa el SIDA. Y en un artículo del New York Times, escrito por Robert Altman, que es un agente del Servicio de Inteligencia de Epidemias, una división secreta de los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta, como he documentado en otros trabajos. Sin ninguna publicación científica. Yo os digo que Dursberg se enteró por la televisión. No había publicaciones científicas antes. Y la ciencia, amigos, no funciona así. Primero científicas, luego hay un debate y luego se pasa a los medios de comunicación. Aquí es al revés. El dogma se crea en una conferencia de prensa. Gallo es acusado de ladrón por haber robado el virus a Montagnier, aunque al final ya veis que se entienden muy bien, recibiendo el premio Príncipe de Asturias. Pero en una época hubo un problema, porque tuvieron que intervenir hasta los presidentes de los dos estados, no por una cuestión de prestigio científico ni gaitas de este tipo, sino sencillamente porque los test suponen royalties, y los royalties son dinero, no por otra cosa. 37 profesionales de la medicina han firmado, de la medicina legal y de la investigación, enviaron una carta a la superortodoxa revista Science,
instando a retirar formalmente los 4 documentos de Gallo que afirman que el VIH causa el SIDA, porque esos documentos estaban mal hechos y las conclusiones estaban falsificadas. Según investigaciones del gobierno de los Estados Unidos anteriores a esto, el trabajo estaba lleno de afirmaciones falsas y erróneas, negligencia en el mantenimiento de los archivos de investigación, gestión irresponsable, etcétera, etcétera. Y este es un documento gubernamental. Por lo tanto, Gallo fue acusado de mala conducta científica. Pero, ¿qué pasó? Pues al final se arregló todo. Se cambió la definición de mala conducta científica y todos están contentos. Bien, en el caso del 11 de septiembre tenemos la misma falsificación de pruebas. Por ejemplo, aquí tenemos los fragmentos, los grandes fragmentos del Boeing que se estrelló en el Pentágono, que no habéis visto por ninguna parte en las fotos que os he enseñado, por cierto, y veis como los servicios del gobierno sistemáticamente van rastreando todo el terreno para coger la mínima parte de lo que fuera que se estrelló. Es decir, confiscación de restos falsos y de pruebas. La única cámara del Pentágono, de las 80 que hay, la única filmación que se dio años después, veis aquí el avión claramente llegando, ¿no? Todas las demás fueron confiscadas las cintas, incluso las de los hoteles cercanos y las de las gasolineras cercanas. Ocultación de pruebas. Las vigas, que como veis es una prueba importante, inmediatamente se mandaron a China. En el caso del SIDA estamos esperando la vacuna 27 años después, porque cuando esa célebre conferencia de Gallo y la ministra de Sanidad se anunció la vacuna en 2 años estaría lista una vacuna. 27 años después la esperamos. En septiembre del 2007 la multinacional Merck tuvo que detener los ensayos de una vacuna contra el SIDA porque estaba volviendo seropositiva a la gente. En julio del 2008 el doctor Anthony Fauci, el director del Departamento de Enfermedades Infecciosas, detuvo todos los ensayos de todas las vacunas de los Institutos Nacionales de la Salud. Aquí tenemos otra vez a Clinton, veis que es una perversión familiar lo de hacer propaganda en base para la hipótesis oficial del SIDA. Y hace unos días leía en la prensa que ahora nos amenazan con que ya tienen otra vacuna más. Estamos también esperando que se encuentren las armas de destrucción masiva que anunciaba Colin Powell como justificación para atacar a Irak después del 11 de septiembre. Curiosamente, aquí hay una anécdota divertida que liga a Colin Powell con el SIDA. Cuando el presidente de Sudáfrica se puso tan terco en no comprar el AZT y en cuestionar y en hacer una reunión con los disidentes, aparte de amenazarle, le mandaron a Colin Powell para convencerle. Pero antes de mandarle a Colin Powell, le habían mandado a Harry Belafonte. Bueno, son aquí muy jóvenes, pero Harry Belafonte es un famoso cantante norteamericano, con la particularidad de que Harry Belafonte volvió convertido en un disidente. No convenció al presidente de Sudáfrica, pero el presidente de Sudáfrica sí le convenció a él. Y después, como Harry Belafonte no tuvo éxito, sino todo lo contrario, mandaron a Colin Powell. Y detrás de Colin Powell ya sabéis que vienen los misiles Tomahawk, en fin, lo de siempre. Las hipótesis conspirativas, es decir, las oficiales, del 11 de septiembre y del SIDA sirven de coartada para la guerra contra el terrorismo y la guerra contra el SIDA, es evidente. Producen beneficios materiales, eso también es evidente. En el caso del SIDA, beneficios económicos con la venta de los tests, los tratamientos
el reciclado de una industria de los retrovirus que estaba en el paro antes, ahora lo explicaré, el control de la inmigración y el crecimiento en general del complejo médico-industrial. En el caso del 11 de septiembre, permite invadir países ricos en hidrocarburos, por ejemplo Irak, o que son autopistas energéticas para que pasen los hidrocarburos, por ejemplo Afganistán, o que tienen otros recursos. Y, naturalmente, igual que en el caso del SIDA, el crecimiento del complejo militar-industrial, cuyos financiadores son los mismos, creedme. Pero hay también beneficios inmateriales. Los materiales son evidentes, pero no solamente son los materiales. Inventar al enemigo, ya sea el VIH o Al-Qaeda, es crear una amenaza exterior, es convencer a la gente de que van a ser atacados por un virus o por Bin Laden, y eso produce miedo. Y el miedo hace que medidas que en otras circunstancias serían difíciles que la gente las aceptara, sean aceptables por gente normal. Cumple una función. También, ciertamente. Goering, el mariscal que fue juzgado en Nuremberg, decía: es fácil arrastrar al pueblo a donde se quiere y hacer que haga lo que quieren los gobernantes. Basta con decirles que están siendo atacados y denunciar a la oposición por su falta de patriotismo que pone el país en peligro. Es decir, es una estrategia clásica. Este no es Goering, este es Zbigniew Brzezinski, fundador de la Comisión Trilateral, consejero de Carter, consejero del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, consejero de diversas corporaciones, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, el CRF, que es quien define la política exterior de Estados Unidos. No el presidente, por supuesto, que siempre es un mero títere. Crear una amenaza exterior, dice Zbigniew, que sea percibida por la mayoría de la población como directa y masiva. Ha aprendido perfectamente. ¿Cómo vamos de tiempo? Pues me quedé cerrando 5 o 6 minutos. Vale. Dentro de los beneficios inmateriales no solamente está el miedo, están también el crear insolidaridad y racismo. ¿Veis aquí este gráfico donde nos amenaza África y Asia? El tercer mundo nos amenaza, es el gráfico de la epidemia. Es decir, acusan a la víctima, en realidad. Aquí veis una estadística de cómo han ido subiendo los casos, pero estas son cifras acumuladas. Ese es un truco en epidemiología. Lo que normalmente nos enseñan son siempre cifras acumuladas. Estas, con los años aquí. Estas flechas son 3 de las primeras redefiniciones. Bien, pero es que en epidemiología eso no quiere decir nada. Si usamos estadísticas acumuladas, ¿qué quiere decir? A ver si no... Es muy fácil. Este año tenemos 2 casos. Al año siguiente tenemos 2 casos. Ponemos 4. Al año siguiente tenemos otros 2. No hay ninguna epidemia. Tenemos los mismos. No está creciendo nada. Ponemos 6. Y así sucesivamente. Si usamos cifras acumuladas, tenemos una epidemia de todo. De cagalera, de la muerte, de lo que sea. En realidad, el análisis que presentó Harvey Bialy, precisamente biólogo molecular, en la conferencia del 93, esta curva, la presentó él, es exactamente el inverso. Al principio se dieron muchos casos porque no había test y se diagnosticaba a todo el mundo que era negro, o homosexual, o haitiano, de SIDA. Y luego esos casos fueron bajando. Por eso se redefinieron 7 veces, porque no había forma de justificar la epidemia. No existía. Sin embargo, al hacer las cifras acumuladas, sí, bien, es un truco, de algún modo. Pero un truco que se emplea concretamente aquí, por ejemplo, para crear insolidaridad con el tercer mundo y con los inmigrantes. Y es una insolidaridad racista que ya llega a límites inimaginables cuando se habla de cómo surgió el SIDA en África y las historias siniestras sobre eso. Otro de los beneficios, beneficios inmateriales
es fabricar el consenso de la población. ¿Para qué? Es una estrategia militar clásica. Hay que conseguir que los objetivos de los ricos, que son cada vez más ricos, sean aceptados por la mayoría de la población, que es cada vez más pobre. Hay que crear el consenso. Todo esto contribuye a crear un consenso. Y conseguir que la gente acepte que los problemas básicos con los que se enfrenta la humanidad son el terrorismo, el SIDA, la sobrepoblación o el cambio climático. Coartadas que tienen como función ocultar los problemas esenciales. Y naturalmente impedir que nos enfrentemos con ellos. Encubren otros objetivos. Por ejemplo, la guerra contra el SIDA encubre la falsificación general de la causa de enfermedades. Tenéis una conferencia que di en la Facultad de Filosofía de Sevilla el año pasado sobre esto. Miradla si os interesa. Encubre la epidemia de drogas. Encubre el aumento de la pobreza, que es otra de las causas de inmunodeficiencia, no solamente las drogas. Las drogas lo son en el primer mundo, la pobreza en el tercer mundo. Ocultan factores medioambientales que las producen, la contaminación química, médica y radiactiva. Y ocultan que hay un programa de control de la población. La guerra contra el terrorismo, imposición de la ley patriota, reducción de las libertades, control de la producción de droga como arma, y veis que estamos en lo mismo, consolidación del poder financiero de las multinacionales, imposición de un orden unilateral, Estados Unidos, OTAN, ocultación de la contaminación radiactiva, estamos en lo mismo, de las nuevas armas mal llamadas de uranio empobrecido y de nuevo control de la población. La coartada de los retrovirus. El programa para vencer el cáncer de Nixon en 1971, durante la guerra de Vietnam, es clave para entender lo que pasa. ¿Cómo se articula todo esto? Hay miedo, el cáncer está aumentando, y Nixon lanza un programa para vencer al cáncer. Bueno, pues todo el mundo da dinero, todos están contentos, porque cada vez hay más cánceres. Estamos en 1971. Pero el programa se centra en la investigación de los retrovirus como posibles agentes causales. ¿Por qué? Bueno, no tenemos mucho tiempo para hacerlo interactivo, así que os voy a dar la respuesta. Porque los retrovirus durante 30 años no han matado a las células que infectan. Para que un virus cause el cáncer, tiene que meterse dentro de la célula, volverla cancerígena y no matarla. Por eso se escogen a los retrovirus. Porque hasta el advenimiento de la historia del SIDA, los retrovirus nunca han matado a las células. Bien, el presupuesto, en realidad, no tenía como objetivo vencer al cáncer, sino culpar a los retrovirus del aumento del cáncer, que era evidente, y sigue siendo evidente. De hecho, todo el presupuesto se destinó a aquellos que investigaban con retrovirus. Todos aquellos que querían investigar en otra cosa, fuera. Tú eres una investigadora, ¿no? ¿En qué investigas? A ver, ¿en qué quieres investigar? ¿En retrovirus o en cómo las dioxinas causan el cáncer? Yo tengo un montón de dinero para darte, ¿eh? En todo lo que se pueda. Bueno, pues si dices en las dioxinas no vas a tener un duro. Si dices retrovirus vas a tenerlo todo. Funciona así. Y si me dices contaminación radioactiva, bueno, entonces llamo a la policía para que se te lleve. Y no tienes un duro. ¿Sirvió para algo? Se mejoró el cáncer, se demostró que el cáncer era causado por un retrovirus, disminuyó el cáncer. No. ¿Qué sucedió luego? En esa década hubo una epidemia de drogas inmunosupresoras, en los 70 y 80, demostradamente orquestada para suprimir la disidencia de los años 60. En los años 60 la gente estaba quemando las cartillas militares y diciendo que a la guerra de Vietnam fuera su padre. Esto no podía ser. Bueno, la droga siempre ha sido un arma. Desde el siglo XIX hubo 2 guerras del opio, si os acordáis. No os olvidéis. Bien, para contrarrestar esa disidencia, se crea una epidemia en los años 70
Y la factura de drogas inmunosupresoras, las facturas llegan a los 80, y es el SIDA. Evidentemente. De hecho, todos los primeros investigadores, todos, acusaban a las drogas, era evidente. Especialmente a los poppers, o a la combinación de drogas. Todos fueron apartados de la investigación. La droga es una cosa, es un arma, no se toca. Las drogas mueven 600.000 millones de dólares al año. Está considerado como la tercera industria del planeta. 600.000 millones de dólares al año. ¿Os imagináis lo que es eso? ¿Creéis que eso pasa desapercibido a los bancos? Hay que estar loco para pensar que eso circula aparte de los bancos. Bien, ¿quiénes la producen? Decidme, ¿quién son los principales productores de droga? Los laboratorios, sí. ¿Qué países? Afganistán. Vais aproximando. El primer productor de opio para fabricar heroína. Afganistán. Todas las bases de la OTAN posibles, habidas y por haber, el récord mundial. ¿Quién es el mayor productor de cocaína? Colombia. 7 bases norteamericanas. ¿Qué tienen en común esos países? Está claro. Gobiernos títeres de Estados Unidos. La guerra contra las drogas, amigos, es un fraude. Totalmente. Observad la producción. Bueno, no las vais a observar porque si no, no nos va a dar tiempo a acabar. Y este señor me va a echar. Pero sería interesante en casa, mirad este gráfico, que es cómo evoluciona la producción de opio en Afganistán, en el periodo en que hay la guerra con los rusos, en el periodo de los warlords, de los señores de la guerra, en el periodo talibán. Y aquí falta un dato, y es 1979, que es cuando Rusia entra en guerra. Falta el dato de antes. Antes prácticamente no había producción. No había producción y el gobierno era un gobierno prosoviético. Así que es absurdo decirnos que la Unión Soviética invade a un gobierno prosoviético. Eso es mentira. Es otro fraude de la historia. La Unión Soviética entra porque el gobierno prosoviético pide que entre, para ayudarles. ¿Y para qué? Porque se han creado los mujahidines, luchadores por la libertad. ¿Y quién los ha creado? Pues entre otros la CIA, los servicios secretos pakistaníes, el dinero de Arabia Saudí, etcétera, para desestabilizar al gobierno afgano. Sí. Este otro punto es interesante porque los talibanes, antes de que los ataquen, cortan el grifo de producción de droga. La reducen totalmente. Justamente el año antes. Bueno, aquí tenéis diferentes opiniones. Por ejemplo, la del general Ivasov. Este hombre era el que estaba en Rusia a cargo de todos los ejércitos al mando cuando sucedió el 11 de septiembre. Todos los ejércitos en Rusia estaban alerta, como él explica. Tenéis la referencia también. Porque el 11 de septiembre Estados Unidos hacía unas maniobras curiosamente militares. Bien, Ivasov dice que era imposible que Bin Laden y Al-Qaeda organizasen los ataques. Muchos pensaréis que es propaganda comunista. Bueno, pues estos señores no son comunistas. Aquí tenéis el director del Servicio de Policía Europeo, Europol, que dice más o menos lo mismo, el coordinador nacional de los servicios de información de Alemania, que dice más o menos lo mismo, el antiguo director de los servicios de inteligencia de Alemania, que dice prácticamente lo mismo, el ministro de Defensa alemán, que dice prácticamente lo mismo, un diputado, Giulietto Chiesa, europeo, que dice lo mismo, el exjefe de Estado italiano Francesco Cossiga, que dice lo mismo y acusa a la CIA de haber organizado los atentados, entre otros.
Michael Mechner es ministro británico de Medio Ambiente, 3/4 de lo mismo. Y el general Wesley Clark, que fue jefe de la OTAN y comandante del CENTCOM, que naturalmente no dice eso, pero sí reconoce en un vídeo que podéis ver, que hemos puesto el enlace en uno de nuestros boletines, que en el 11 de septiembre ya había una lista de países a atacar, y eran Irak, Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán e Irán. Casi. En los años 90 había un documento, el NAC, donde ya se hablaba de que para ejercer la dominación mundial haría falta algún suceso catastrófico y catalítico como un nuevo Pearl Harbor. Exactamente. Los orígenes de Al-Qaeda son esos que os he dicho, para desestabilizar al gobierno de Afganistán y para atraer a los rusos a la trampa afgana y darles su propio Vietnam. Otra vez el señor Brzezinski, aquí le veis mucho más joven, es para lo que se creó ese ejército de muyahidines, del cual sale luego Al-Qaeda. Hay que conocer la historia, es importante. Al-Qaeda, por lo tanto, es creado por los servicios secretos, el ISI pakistaní, la CIA, los servicios secretos ingleses y norteamericanos. Luego se convierten en los talibanes. Aquí tenéis al presidente Reagan reunido con lo que luego sería Al-Qaeda y los talibanes. No se pusieron de acuerdo, encima los talibanes cortaron el grifo del opio, que estaba aumentando el cultivo, como veis, desde que los Estados Unidos estaban metiendo mano ahí, así que al año siguiente se ataca con la excusa del 11 de septiembre y 10 años después aún estamos con eso. Todos esos luchadores por la libertad fueron utilizados después. Tras acabar la guerra, ¿los mandaron al paro? No. Los utilizaron para seguir desestabilizando países. Por ejemplo, Chechenia. Por ejemplo, Yugoslavia. Por ejemplo, las repúblicas soviéticas. Por ejemplo, Irak. Y ahora, Libia y Siria. Os notifico que el mes pasado ha sido nombrado... este caballero como jefe de las fuerzas que han invadido Trípoli. Y ese hombre es un miembro de Al-Qaeda históricamente reconocido y demostrado. Y ha sido puesto en el poder por la OTAN. El resultado lo tenéis aquí. Estas son unas fotos del hospital de Trípoli a finales de agosto. Observar que todos los cadáveres son negros. Observar que este ha sido decapitado. Una de las tácticas favoritas de este tipo de individuos. Estos son los que están llevando la democracia a Libia ahora. Bueno, los resultados son criminales, evidentemente. En el caso del SIDA, diagnósticos tóxicos, tratamientos tóxicos, prevención tóxica, ocultación de las causas de las enfermedades, aumento de la muerte, reducción de la población. En el caso del 11S, aumento de las guerras, aumento de la contaminación radiactiva, porque se usan armas radiactivas en todas las guerras, aunque digan que no, está demostrado. Aumento de las desigualdades y de la pobreza. Podéis echar una mirada dentro de unos meses cómo va a estar Libia, que tenía un nivel de vida igual que el europeo, el país con la menor mortalidad infantil de África, con enseñanza gratuita, con sanidad gratuita, con agua gratuita en un desierto, con electricidad gratuita. Dentro de unos meses, echar una mirada. Desarrollo del complejo militar industrial, lo mismo. Esto es sobre el aumento de la estrategia despobladora. Pasemos. Bueno, en mi opinión, negarse a cuestionar la hipótesis oficial es una irresponsabilidad y una cobardía. La versión del 11S encubre a los criminales no solamente de 3.000 personas, sino de miles, de cientos de miles, que con esa excusa están muriendo en todos los países, en todo el mundo, utilizando el terrorismo como coartada. La hipótesis del VIH-Sida ha matado a miles de personas
y es parte del encubrimiento de las enfermedades medioambientales. El fraude ha ocasionado ya 4 guerras radiactivas y prepara otras. Y el aumento de la radioactividad nos afecta a todos. Podéis ver en otras de las presentaciones cómo el bombardeo de Bagdad, la radioactividad en el aire, tardó en medirse una semana en Europa. Ya está, es la última. No solamente aumenta todas las enfermedades, sino deteriora la herencia. Deteriora nuestro patrimonio genético. Y eso afecta y afectará a todas las generaciones futuras. Bien, había algunos que pensaban que el 11S lo hizo Al-Qaeda. ¿Quiénes piensan ahora que el 11S lo hizo Al-Qaeda? Levantar la mano. Eso viene para luego el Al-Qaeda. Yo me voy a quedar al debate. ¿Hay alguien que siga pensando eso? Es que tenemos a Andreas Kalker y si nos comemos ahora este ratito vamos a dejar 10 minutitos para salir y ya entramos con Andreas Kalker y después vendrá el turno de preguntas en el cual podremos hablar de esto, ¿vale? Así que muchas gracias.